Bueno, tarde o temprano esto iba a pasar, si es que se seguía expandiendo, por lo menos en la opinión pública mundial, todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Era inevitable que los países empezaran a pronunciar, no solamente los que están cerca o los que tienen una relación más cercana con los países. Bueno, Colombia levantó el dedito hoy día y dijo que cortaba relaciones con Israel por lo que está pasando en el Medio Oriente. Conversamos con Raúl Sor sobre qué significa esto y cuáles pueden ser las derivaciones de una ruptura de relaciones, a ver si que esto trae de alguna manera imitación o este es un caso aislado que queda así. ¿Cómo lo ves tú, Raúl? Bueno, completamente aislado en América Latina no va a ser porque ya Bolivia había roto relaciones con Israel y ahora Colombia lo hace también. Lo anunció ayer el presidente Gustavo Petro y es muy significativo lo de Colombia porque tenían una relación ambos países bastante estrecha, sobre todo en el campo militar. Israel es uno de los, bueno, muy por detrás de Estados Unidos naturalmente, pero uno de los abastecedores importantes, sobre todo en ciertos rangos tecnológicos de Colombia. Su fuerza aérea tiene una cantidad de aviones Kefir, que son un derivado del Mirage francés, modernizado por Israel. Tiene una serie de fusiles, de armas cortas, drones. Israel es un país importante, un importante productor de drones, y Colombia en su guerra, en su lucha contra la guerrilla, hizo una utilización bastante amplia de los drones que son ideales para la exploración de regiones selváticas, remotas, y que, por cierto, dificultan mucho la actividad de grupos guerrilleros. Pero más allá que eso, ya lo grueso de la guerra ha concluido con la disolución de la FARC, aunque todavía el ELN se mantiene y tiene alguna fuerza significativa en el país, pero la relación entre Israel y Colombia ha sido muy estrecha, una de las más estrechas en América Latina en términos militares. Con entrenamiento, con mucha preparación de inteligencia, y por lo mismo Israel se fue ganando la antipatía de la izquierda colombiana, por cierto de la FARC, pero de el progresismo en general, que es de donde proviene el presidente Petro. De manera que no es tan sorprendente que él tuviera una animosidad activa mayor que la de otros gobernantes hacia Israel. Ahora, él había hecho, como tú bien señalaste en la introducción, algunas advertencias de que podían verse amenazadas las relaciones, y después de cada incidente mayor en la Franja de Gaza, Petro se pronunció y finalmente esto llegó y aprovechó la ocasión del 1 de mayo para hacer este anuncio de la suspensión de relaciones. No está claro qué va a ocurrir en todos los niveles, si eso significa también suspensión de relaciones consulares, pero es un quiebre muy importante y para Israel significa la pérdida de un aliado realmente importante en América Latina, y de la misma manera también lo es para Colombia, y hay mucha especulación qué impacto puede tener esto entre los militares colombianos que tienen una relación estrecha con Israel, y que esto ciertamente no les va a caer bien. Y claro, digamos, Israel también tiene una relación sumamente estrecha con Estados Unidos y ha colaborado en muchos planos, desde el Plan Colombia, que fue el gran plan estadounidense para revertir la situación y iniciar la debacle de los movimientos guerrilleros colombianos. Bueno, desde la aplicación del Plan Colombia, que fueron cifras enormes y volúmenes de ayuda militar, entre la cual también se consideraban armas israelíes. Bueno, todo esto
significa un retroceso muy importante, tanto para Israel como hasta cierto punto también para Estados Unidos. Te iba a preguntar justamente sobre eso, entendiendo que cuando se rompe una relación diplomática, Raúl, se genera un vacío ahí, que tú lo describiste muy bien, que es un vacío de cooperación mutua en la venta de material de guerra, en inteligencia, en una serie de cosas. Bueno, cuando se produce ese vacío, ¿quién lo llena ahora? Bueno, lo más, hasta ahora quien lo ha llenado y lo llena probablemente va a seguir siendo por lejos el principal abastecedor es Estados Unidos. Y Estados Unidos le brindó una ayuda muy generosa, muy importante a Colombia, de manera que el arsenal colombiano es básicamente de origen estadounidense. Ahora, habían razones para sospechar un agudizamiento de la pugna entre Israel y Colombia, porque hay un personaje que fue importante en la década de los 80, un coronel retirado que era, digamos, un mercenario en realidad, pero auspiciado por Israel, de nombre Yair Klein. Yair Klein fue uno de los principales promotores de los grupos paramilitares que dejaron tan triste memoria en Colombia, estos grupos que asesinaron a diestra y siniestra, y te lo digo con mucho conocimiento de causa porque hice un gran reportaje sobre el tema, pasé varias semanas en Colombia reporteando, y realmente estos grupos paramilitares sembraron el pavor y no tenían, era una guerra sin Dios ni ley la que ellos libraron contra sectores del campesinado. Deja de lado las pugnas que tenían o los combates que tuvieron con movimientos, con las organizaciones guerrilleras. Esto era simplemente sembrar el terror en vastas zonas rurales y que terminaron apoderándose de la tierra de estos campesinos forzados a emigrar. Muchos de ellos terminaron en las afueras de Bogotá. Bueno, este grupo, y Yair Klein en particular, fue uno de sus instigadores y uno de los, digamos, participó en proveer armamento y sobre todo entrenamiento de un tipo exactamente paramilitar, es decir, entrenamiento en tortura, en sembrar el terror, y esto dejó una espina clavada en determinados sectores de la izquierda colombiana, y probablemente, aunque el presidente Petro no ha aludido a esto específicamente, probablemente en alguno de los debates o en el estado de ánimo del actual gobierno del presidente Petro, esto gravitó en contra de las relaciones con Israel. Ahora, yo me perdí un poquitito en una cosa. ¿Cuál es la relación que eventualmente los paramilitares colombianos de antes, que tú los conociste, como dijiste muy bien, la relación que tienen ellos directa o indirectamente con Israel? Bueno, Yair Klein era para todos los efectos prácticos, era un agente del Estado israelí. Él operaba con la venia del Estado israelí y, digamos, él fue uno de los grandes proveedores de armas y generó una verdadera escuela paramilitar y en la cual formó a estos grupos que eran, para muchos efectos prácticos, escuadrones de la muerte. Es decir, recababan listas de sospechosos y estas eran, pero increíblemente subjetivas, estas listas no estaban basadas ni siquiera en inteligencia recabada con alguna seriedad, sino que eran hasta cierto punto listas de odiosidades en sectores rurales en que fulano tenía odiosidad hacia sutano y pasaba el nombre, y eso le permitía hacerse de sus tierras o de sus animales, de manera que hubo allí un periodo largo de una década en que se cometieron crímenes atroces y en forma regular, con la absoluta tolerancia y mucho más que tolerancia, con la protección del ejército colombiano, algo que está pero vastamente demostrado, y que
de alguna manera Israel sancionó o, digamos, apoyó, aunque no, activamente, no el Estado de Israel como tal, pero a través de Yair Klein, que tenía la protección de Israel y que Israel lo manifestó en diversas oportunidades. Bueno, él operó como un agente libre, pero claramente vinculado, y todo esto además le ganó, contribuyó a cimentar, a profundizar las relaciones militares entre Israel y Colombia. El Estado colombiano, los sucesivos gobiernos colombianos se sintieron bastante cómodos con esta relación. Ahora, esto terminó con el presidente Uribe, Álvaro Uribe, cuando Yair Klein hizo una serie de declaraciones culpando a Álvaro Uribe directamente de haber, digamos, traicionado esta relación en la cual Yair Klein decía que él había actuado con la venia del gobierno colombiano. Sí. Finalmente hubo una desaveniencia entre ambos y el asunto salió a la luz pública, y como suele ocurrir cuando se disputan dos facciones, claro, ahí conocemos más detalles de qué es lo que ocurrió, pero en su momento fue un gran escándalo en Colombia. Bueno, vamos a ver qué significa y cuáles son las consecuencias de esta ruptura diplomática, y vamos a ver si es que existe algún tipo de conducta imitativa o cada cual va a evaluar las situaciones por su cuenta. Todo esto acaba recién de pasar, así es que tenemos toda la próxima semana para conversar sobre esta situación, si es que hay alguna nueva noticia en torno a esto, Raúl. Vamos a tu libro. En todo caso, Israel lo acusó al presidente Petro de antisemita y de estar lleno de odio, y realmente la respuesta no pudo ser más vigorosa por parte de Israel contra Petro. Bueno, por eso mismo digo, hay que esperar un poquitito a ver cómo decanta esta situación donde estamos hablando de ruptura de relaciones en dos continentes. Así es que, y no digamos que son dos continentes, pero la gente está ubicada indistintamente allá y acá. Así es que puede tener distintas variedades esta ruptura de relaciones. Vamos a tu libro. Es un libro, Fernando, muy sui generis, muy particular. Hacía mucho tiempo que no leía un libro. Me cuesta, bueno, de John Foss. John Foss es un premio Nobel reciente, y este libro, Blancura, de Random House, bueno, empieza por la forma, que es muy especial. Es un solo párrafo. Tiene, por supuesto, con puntuación, mucho punto, mucho coma, pero son cerca de 100 páginas y un solo párrafo. No tiene ninguna interrupción. Es decir, no hay ningún espacio en blanco en todo el libro, lo cual ya es original, no es el único. Había leído otros libros así, pero es súper inusual. Y el contenido también es súper novedoso, y a mí me costó un poco tomarle el pulso. En fin, él escribe con mucha soltura, tiene una redacción. Para poder escribir así, tienes que tener una redacción privilegiada. Ahora, este es un libro de un autor noruego, y sí, a mí me parece que tiene, no tengo cómo juzgarlo porque no leí el original ni podría leerlo, no sé noruego, pero tiene algunas traducciones que me parecen raras. Bueno, la más obvia, tenía unos deseos fervientes de comerme un perrito caliente, por decir hot dog, ¿no? Y eso tiene varios elementos, doy ese ejemplo, pero tiene algunos así que te hacen sospechar de que si a lo mejor lo leyera en noruego o incluso en inglés, podría ser un poco más fluido. Dicho eso, es tremendamente fluido. La redacción es increíble para un texto de esta naturaleza, y es original porque te va captando, te va capturando, y tú te preguntas, bueno, ¿de qué se trata? Comienza como una historia absolutamente anodina y te va sumergiendo,
y te envuelve completamente y al final tú terminas, diciendo, ¿dónde va esto? Claro, ya hacia 2/3 del libro tienes una idea, por cierto, no voy a revelar nada, pero se va poniendo más entretenido y va desarrollando un tremendo misterio. Y bueno, ¿Es una novela? Es un cuento, yo diría, sí, yo diría que es un cuento largo, sí, un cuento de 100 páginas, pero está más próximo al cuento que a la novela, pero a mí me recordó algo de la narrativa de Kafka. Yo prefiero, digamos, si me das a elegir, prefiero Kafka, tiene un estilo más directo, pero es la misma problemática. Finalmente, el absurdo, algo que tú lo narras en una forma tan cotidiana, algo tan evidente, tan de sentido común. Esto podría ocurrirte a ti mañana, y sin embargo es algo extraordinario. Es como, digamos, la metamorfosis, ¿no? Te transformas en un insecto y, bueno, de pronto eres como si siempre hubiese sido un insecto y la vida sigue igual y tus familiares te miran y dicen, pucha, pero se ve tan distinto y así, ¿no? Como la narrativa de Kafka, ¿no? Y desde ese punto de vista lo encuentro bien fascinante. Tiene un buen sentido del humor, un sentido del humor muy nórdico, muy seco, muy sobrio. Oye, se ríen harto mis antepasados, no son tontos giles así, se ríen los daneses, los noruegos, los suecos, son buenos para reírse. Es verdad. Sí, no. Tienen un sentido del humor que no es necesariamente similar al nuestro, pero sí, seguro que sí tienen sentido del humor. Y bueno, es un libro que yo lo recomiendo, me entretuvo de verdad, y al final, claro, me tomó un tiempo, me cayó la chaucha, entendí de qué se trataba, y está bastante, una vez que tú entiendes, claro que tienes que llegar casi al final, comprendes la profundidad de esta narrativa, ¿no? Bueno. Se parece también un poquito a Esperando a Godot. Bueno, Blancura. ¿Cómo? Blancura, sí. ¿Ah? Sí, Blancura. Y bueno, ahí en la portada viste los pasos en la nieve, ¿no? Sí, me imagino que debe ser por algo que sucede en un ambiente donde todo es blanco y eso solamente puede ser en la nieve y en la, qué sé yo, cumbre noruega. Ya, muchas gracias. Adivinaste. Medio. Gracias, viejo. Que te vaya bien. Hacemos